Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Bueno, Dios me los bendiga a todos primeramente. A pesar de mis bendiciones al pueblo católico y al pueblo cristiano, sobre todo. Bueno, pues no deja de haber gente católica que me sigue maldiciendo, pero bueno, como dijo Jesús, si a él iban a hacer lo que le hicieron, a nosotros nos tendría que esperar lo mismo. Así que el, el siervo no es más que su señor y no va a tener mejor trato que su señor. Y bueno, simplemente que el católico se enoja porque no encuentra ni una base, ningún fundamento bíblico para refutar lo que decimos. O sea, si me quieren decir que soy hereje o que soy anticristo, me sacan el pasaje de Juan, ¿verdad? Donde dice que hay muchos anticristos y que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y sacan esos versículos, pero para nada, ¿no? O sea, no pueden refutar lo que decimos. No hay ningún sustento bíblico en lo que ellos dicen. Pero bueno, eso es otro punto. Tarde o temprano, sí, la Iglesia Católica, derechos humanos y los luchadores sociales van a prohibir la Biblia. ¿Por qué? Primeramente, la Iglesia Católica va a ser la primera en proponer que se quite la Biblia. ¿No me cree? Bueno, pues basta con ver los mensajes que los apologetas católicos les dicen a los cristianos. No todo está en la Biblia. ¿Qué decimos nosotros los cristianos evangélicos? Todo está en la Biblia. Todo concerniente a la fe y doctrina está en la Biblia. Todo lo concerniente a Dios está en la Biblia. En la Biblia, todo libro no carece de información por lo cual se escribe. ¿Sí? Vamos a ver. Tengo en mis manos un libro de historia. Ok, este libro, ¿sí? Este libro es de historia. Este libro no es para hablar de Dios. Pero, aunque el autor, que es Flavio Josefo, ¿sí? Se enfoca en la historia del pueblo de Israel, obviamente tiene que decir algo de Dios, pero no es para hablar de Dios, es para hablar de historia. Les voy a mostrar otro diccionario que tengo aquí a la mano. Este es un diccionario bíblico ilustrado. Como ven, ya se está despedazando porque lo uso. Bueno, este diccionario bíblico ilustrado tiene diferentes referencias de historia secular. Son muchos los libros. Entonces, si hay una persona que duda de lo que dice este libro o este diccionario, simplemente se puede ir a las referencias de, de historia universal. Así de simple y sencillo. Y bueno, pues para ir constatando tengo que ir a la internet. Tengo que hacer Google. Tengo que hacer un Google search, una búsqueda en Google y cerciorarme que lo que dice este diccionario es verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos en nuestras manos la tecnología, el poder de la comunicación y la información sobre todo. Voy a cambiar el formato de mis videos, o sea, la manera de cómo me expreso. Voy a ser más directo, ya voy a explicar menos, pero no voy a dejar de leer la Biblia. Y si tengo que dar alguna definición, ya sea del griego o del latín, lo voy a hacer. Pero ya no voy a hacer más explicaciones tan profundas y tampoco voy a repetir como lo he hecho durante mucho tiempo. Bueno, desde que empecé. De hecho, yo soy nuevo en YouTube.
Apenas empiezo. Yo no soy apologeta. Vaya, me refiero yo en cuanto a título, en cuanto a la manera de exponer, ¿verdad? Porque se requiere también de una exposición profesional. Y hay cosas que la gente tiene que estudiar. ¿Sí? Una de ellas es la manera de interpretar la Biblia. ¿Sí? Y esta es una materia que se debe llevar a cabo. Esta materia no nos dice qué es lo que debemos de leer y cómo debemos de interpretarlo. No, nos dice cómo debe de ser la interpretación general. Nos abre un panorama amplio de cómo poder interpretar las escrituras. Son reglas básicas de lectura. Reglas básicas de lectura que se dan en la primaria. Cuando uno empieza a aprender las primeras letras, cuando uno empieza a tener comprensión de lo que es la lectura. De hecho, aquí en Estados Unidos se hace eso. ¿Sí? Se les enseña a los alumnos tener una comprensión de lo que se está leyendo. Y bueno, pues eso es lo principal y lo básico. ¿Sí? Esta materia se le llama hermenéutica. Y la otra, la materia para poderse expresar y dar un léxico, un exégesis de lo que se está compartiendo, se llama homilética. Es el arte de la expresión. ¿Sí? Y muchos de nosotros, los cristianos evangélicos, aprendemos este tipo de expresión de acuerdo al pastor, al ministro, que nos enseña. Así que en este espacio yo no estoy para enseñarles, solamente estoy condicionado a guiarles a que hagan lo que yo hago, investigar. ¿Sí? Yo no hago nada porque me lo dice el pastor, yo no hago nada porque me lo dice el ministro, no, yo hago lo que yo creo que es conveniente hacer para saber si lo que dice el ministro o el pastor es verdad. Y usted, amigo católico, amigo cristiano, es lo que tiene que hacer. Usted no se conforme con lo que dice el pastor. Usted no se conforme con lo que dice el sacerdote o el apologeta católico. No se conforme. Estudie y lea. Compruébelo con la misma Biblia y con los libros de historia. En cuanto a la historia de Israel, ya les doy la referencia, que son las obras esenciales de Flavio Josefo. ¿Sí? Pero el libro de historia de Flavio Josefo es grandísimo. Así que yo se los recomiendo. Hay muchos autores que han recopilado la historia de Flavio Josefo y han hecho diferentes tomos. Se los recomiendo. Pero las principales y las más, ¿cómo se les puede decir? Las que tienen autoridad en historia universal es la Enciclopedia Británica, Encarta, Larousse. Está ahora también Sopena. Sopena ha sacado enciclopedias de historia universal. Así que consúltenlas para que vean que no les doy información incompleta. Si a veces no les doy la guía, es porque ustedes deben de hacerlo. No tengo que ponerles todo en charola de plata. Ustedes tienen que investigar. Porque si yo les doy las referencias, van a pensar que yo les estoy diciendo qué leer nada más. No, hay más. Hay más. Pero ahorita nomás les di lo que es en cuanto a autoridad, en cuanto a reconocimiento mundial, estas ya mencionadas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que estoy diciendo? Tarde o temprano la Iglesia Católica va a prohibir la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no sustenta absolutamente ninguna de sus enseñanzas, ninguno de sus dogmas. Así que por eso le digo que debe estudiar historia. En la historia usted va a encontrar acerca del oscurantismo o obscurantismo. ¿Qué es el obscurantismo? Fue la época medieval donde la Iglesia Católica prohibió todo tipo de documentación, o sea, la educación. La Iglesia Católica era la encargada de enseñar, ¿sí? Tanto como artes, como la alfabetización, no la prohibió, pero sí la detuvo.
detuvo el conocimiento, ¿sí? Y precisamente en ese tiempo detuvo, obviamente, la lectura, la prohibición de leer la Biblia. Les voy a hablar un poquito de lo que recopilé en cuanto a esto. Usted puede buscarlo aquí en Google. Prefiero buscar en Google, ¿verdad? Parte de lo que yo necesito y me interesa exponer, a quedarme en la ignorancia. Así que, como se burlan algunos que ya hice la Google tierriña o la Gutierriña, prefiero investigar así a quedarme en la ignorancia. Así que usted decide si quiere quedar en la ignorancia o seguir más adelante. La palabra oscurantismo es la extrema oposición a la expansión, divulgación y transmisión del progreso y del conocimiento de las clases populares a que una cultura se manifieste o emerja entre las clases sociales. También se le atribuye el acto de defender ideales, posturas o conductas irrazonables, absurdas o retrógradas. El oscurantismo es una ideología o doctrina que obtiene su máximo auge en la Edad Media, que fue el periodo entre el fin de la era antigua, en el siglo V, hasta el Renacimiento del siglo XIV. El oscurantismo es lo contrario al libre pensamiento y sus opositores lo asocian normalmente con los preceptos religiosos. Durante la época medieval se conoce como la época de oscurantismo y como un periodo sombrío, infructuoso e improductivo de la historia de las ideas, ya que, según varios historiadores, la Iglesia se propuso abolir y a suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno, y la población europea, al verse privado de cuestionar los dogmas religiosos, adoptó esas verdades relevadas, las cuales no admitían crítica, ya que al no reconocerlas serían obligados a recapacitar o serían perseguidos hasta la muerte. Los clérigos monopolizaban el saber y el trabajo no debía tener fines de lucro, sino la mera supervivencia. Durante todo este periodo hubo gran disminución demográfica debido a todo el oscurantismo eclesiástico. También esta etapa fue de poco avance y con pocos descubrimientos, para lo que corresponde a un periodo de 1000 años en los cuales se podrían haber desarrollado muchos más conocimientos si la filosofía no hubiese sido esclava de la fe. En conclusión, fue una etapa de hambre, miedo y represión. La Iglesia Católica se encargó de educar a la gente a su manera, ¿sí? Favoreciendo, ¿sí?, a los señores feudales. Los señores feudales fueron como reyes, pequeños reyes, ¿sí? Un señor feudal podía dominar una región entera, no solamente era una ciudad, una región entera, ¿sí? Y los plebeyos, los lacayos, eran prácticamente esclavizados. Les decían que ellos no debían de trabajar para ser prósperos, sino para vivir al día con lo que tenían. Mientras el señor feudal crecía, ¿verdad?, económicamente. Y es lo que actualmente está pasando en Chiapas. ¿Saben ustedes que Chiapas, Oaxaca, parte de Guerrero, el sur de Tabasco es uno de los estados más evangelizados de la República Mexicana? Bueno, en el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un buen presidente. Este hombre, aunque no era un hombre letrado, era un hombre inteligente y se preocupó mucho por la alfabetización del país, ¿sí? Como él no era un hombre muy letrado y él le preocupó mucho la preparación académica, eh, decidió alfabetizar a los pueblos indígenas de sur de Guerrero, sur de Veracruz, sur de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, todo el estado de Chiapas y Oaxaca. Pero para alfabetizarlos tenían que enseñarles primeramente
el español, porque muchos indígenas no sabían el español. Entonces, él contrató un grupo lingüístico de Inglaterra llamado, llamado el grupo lingüístico o la escuela de verano de lingüística John Wycliffe. John Wycliffe fue el primer protestante de la iglesia católica. No fue, no fue Lutero, no fue Calvino, ¿verdad? No fue John Huss, no fueron ellos. Fue John Wycliffe el primero que se opuso a la iglesia católica. Bueno, este hombre tradujo de la Vulgata Latina al inglés, para los ingleses. Bueno, entonces, a raíz de la muerte de John Wycliffe, ya tenía muchos seguidores, y estas personas se encargaron de hacer traducciones de la Biblia. Bueno, y con el tiempo se volvió una escuela, un instituto. ¿Sí? De hecho, se le llamó el Instituto de Verano, me parece, donde se invitaba a la población a aprender lenguas. Sí, bueno, ya en el tiempo de Lázaro Cárdenas era un instituto ya grande y serio. Habían traducido la Biblia a más de 500 lenguajes. Y estos hombres eran tan cultos y o son todavía, son, son, son bendecidos por Dios con ese don que les ha dado para traducir, no solamente para traducir, sino para inventar escritura. ¿Sí? Así que pues ellos mismos ha contribuido a que el pueblo de la tierra llegue al conocimiento. Bueno, entonces este hombre les pidió a este instituto que alfabetizaran México. Y ellos dijeron, aceptamos su invitación, señor presidente, pero tenemos una condición. Y esta condición es que nos deje que nosotros pongamos todos nuestros recursos. Y el presidente dijo, está bien, me parece muy perfecto, pero también tenemos otro requerimiento, que nos deje alfabetizar con la Biblia. Y dijo el presidente, está bien, mientras mi pueblo tenga conocimiento, y si la Biblia va a ser parte de ese conocimiento, pues mejor. Yo quiero que mi pueblo aprenda a leer y escribir y aprenda el idioma español. Bueno, pues Chiapas y Oaxaca fueron los estados más evangelizados de la República. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Que los terratenientes no les gustó. ¿Por qué? Porque al alfabetizar los pueblos indígenas empezaron a tener conocimiento de los derechos. Y sabían que estos hombres, como los feudales, los estaban esclavizando y hasta la fecha se oponen. Los pocos grupos que hay de católicos, ¿sí? Que ahora ya otra vez son mayoría, se oponen al evangelio, tanto que persiguen a los pastores. Esto no lo pasan en las noticias, ¿eh? Pero a los pastores les cortan las manos, les cortan los pies o los matan. De hecho, bueno, no tuve aquí el enlace para enseñárselos. Pero actualmente pueblos enteros evangélicos son expulsados de Chiapas y Oaxaca. No tienen dónde meterse ahora y están huyendo de la persecución. ¿Por qué? Porque se oponen a las prácticas católicas, sobre todo, ¿verdad? Porque los terratenientes chiapanecos y oaxaqueños son católicos y no le dan derechos a los indígenas y ellos son los que primero están diciendo que los pueblos indígenas deben de continuar con su tradición, ¿sí? Que no se acabe la tradición de ellos. Eso es marginarlos, ¿sí? A que sigan viviendo en la época cavernícola, bueno, no la época cavernícola, pero de esa manera, ¿sí? Sin tecnología, sin un camino libre al conocimiento, son pueblos ignorantes, ¿sí? Y eso la Iglesia Católica y el gobierno lo está haciendo, así como en la época feudal.
la época de la Edad Media, ¿sí? Detuvieron el conocimiento, detuvieron la alfabetización, ¿sí? De hecho, los colegios eran colegios eclesiásticos, ¿sí? Ellos enseñaban historia, lo que querían de historia, ellos enseñaban, ellos tenían monopolizado todo, tanto el comercio como la economía y la educación. De hecho, en México, muchos tienen que recordar esto, que lo que fue lo que hizo Benito Juárez, ¿verdad? Aunque fue criado por un sacerdote, pero Benito Juárez se dio cuenta que el pueblo estaba esclavizado por el pueblo rico que era mm, amigo, amante y esposo de la Iglesia Católica, ¿sí? De tal manera que ellos dominaban al pueblo y Benito Juárez como indígena se dio cuenta que la educación solamente era para los ricos, que la educación era solamente un privilegio que los indígenas no tenían. ¿Y qué es lo que hizo cuando llegó a ser presidente? Abolió, ¿sí? Nexos del gobierno con la Iglesia Católica y le quitó el poder de la educación. Gracias a Benito Juárez se empezaron a imprimir libros gratuitos. De hecho, la ley de educación, que dice que la ley debe ser gratuita y laica en México, fue por las reformas de Benito Juárez. Así que es por eso que la Iglesia Católica no quiere a Benito Juárez. ¿Por qué? Porque les quitó el poder de la educación. Ahora lo están retomando otra vez, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, tanto como en la época medieval, como en la época feudal, la Iglesia Católica detuvo el progreso y el conocimiento. Hoy en la actualidad lo quiere hacer igual. Así como lo está haciendo en Chiapas y Oaxaca, así tarde o temprano lo va a hacer con todo México. Aquí en Estados Unidos va a ser muy difícil. Pero aquí en Estados Unidos tenemos los grupos de defensa social, derechos humanos. ¿Por qué? Porque como se opone la Biblia, ¿verdad?, a las prácticas homosexuales y todo lo que más conlleva al desenfreno sexual, y estas personas buscan derechos de libertad para expresar lo que quieren y hacer lo que quieren, y la Biblia lo prohíbe, tarde o temprano lo van a hacer aquí. Así que, pues bueno, esto ya fue previsto por el apóstol Pablo, y le dice a Timoteo, según de Timoteo 4, del 1 en adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instruye, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sí? La Biblia ya lo dice, y de hecho ya lo estamos viendo. Los apologetas, no solamente los apologetas, los sacerdotes, ¿verdad?, le están diciendo al pueblo católico que no crean todo lo que dice la Biblia, que la Biblia no lo contiene todo. Y es lo que nosotros enseñamos. ¿Sí? La Biblia no enseña que hay que irse a confesar con el sacerdote. Y que dice el sacerdote, no, 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 vete con el sacerdote, con Dios, no. ¿Cuál es el problema que uno se quiera acercar a Dios, mi amigo sacerdote, amigo apologeta católico? ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que debemos de acercarnos a Dios, no al sacerdote. ¿Sí? La Biblia dice que Dios habita en nosotros por medio de su palabra. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que Dios habita en nosotros porque hay que comerse una hostia? Eso no lo dice la palabra de Dios. Dice Dios que ama a aquellos que guardan su palabra. ¿Sí? No dice aquellos que aman la doctrina católica. La doctrina católica está fuera, pero muy fuera de contexto bíblico.
¿sí? Pero como nosotros siempre atacamos, bueno, no es que estemos atacando, estamos desmintiendo sus doctrinas heréticas y nos defendemos de sus ataques, ¿sí? Porque nuestros mensajes son totalmente bíblicos, son literales. Y las cosas que no son literales tenemos que explicarlas con otros versículos que estén hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes no tienen ningún sustento, no tienen, cuando ponen un texto bíblico, no habla de lo que ustedes dicen que habla, es totalmente fuera de contexto, ¿sí? Blanco es blanco, negro es negro, perro es perro, gato es gato. Ustedes dicen otras cosas que no están escritas, ¿sí? No porque en la Biblia aparezca Eucaristía, significa que está hablando de la misa de Eucaristía, yo ya lo hablé en un video. No porque la Biblia hable de ser único, significa que esté hablando de la Iglesia Católica. Está hablando de la unidad de la fe y la gracia en el amor de Jesucristo en todas las iglesias. Claro que eso habla de una universalidad, ¿sí? Entonces, no se confundan. Está viniendo el tiempo otra vez para México, en el cual, no solamente para México, para toda Latinoamérica, casi toda Latinoamérica es reconocido mundialmente como pueblos católicos. Entonces, tarde o temprano van a prohibir la Biblia. ¿Por qué? Porque no, como no hayan sustento bíblico y solamente les queda el ataque, que no hay otra cosa más que atacar, ¿sí? ¿Y cuántos años tiene tu iglesia? ¿Quién la fundó? Si yo nuevamente lo he dicho, nunca he predicado de lo que enseña mi pastor, nunca he dicho lo que enseña el pastor principal de la congregación a la que pertenezco, nunca he dicho lo que enseña o lo que enseñó Lutero o Calvino. Nunca he dicho, esto dijo Lutero, esto enseña la iglesia donde yo voy. Nunca. Siempre me he referido a lo que la Biblia enseña. Así que, si mi congregación tiene menos de 50 años de ser organizada, porque no es fundada, no. La persona que la dirige no la fundó, la organizó, que es diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque quien fundó la iglesia de Cristo fue Cristo mismo, ¿sí? Y sobre el fundamento que es Cristo vienen la edificación que son los apóstoles, son las columnas. Y cada uno de nosotros somos parte de la construcción, que somos como ladrillos, somos como los adobes, somos como los bloques o las piedras, ¿sí? Entonces, mi iglesia a la que yo pertenezco, la fundó Jesucristo, el fundamento ya está puesto, las columnas ya están puestas. Ahora nosotros vamos a intercalarnos entre las columnas que son las enseñanzas apostólicas, ¿sí? Conforme al fundamento que es Cristo. Entonces, no se trata de cuántos años tiene una iglesia para afirmar si es verdadera o no. La Iglesia Católica tiene más de 1500 años, pero ¿qué pasa? Que sus doctrinas son totalmente opuestas a la Biblia. Y como son opuestas a la Biblia y la Biblia se opone a las prácticas católicas romanas, entonces tarde o temprano va a pasar lo mismo, porque ya lo estamos viendo y está muy claro y está muy patente y palpable, ¿verdad? Podemos tocar con nuestras manos de que la Iglesia Católica ya está preparando al pueblo católico a no creer la Biblia, ¿sí? De tal manera como lo hicieron en los tiempos antiguos, que solamente la doctrina católica era la que podía interpretarse y tomarse como una verdad, porque de ahí viene la palabra dogma, ¿sí? Ellos creen que son verdades antiguas y que ahorita se están saliendo a la exposición por la controversia y por la contrariedad que tenemos nosotros, los cristianos evangélicos, a los cuales nos llaman protestantes, porque estamos protestando en contra de esas herejías, en contra de esas enseñanzas equivocadas, ¿sí? Entonces, tanto fue que la Iglesia Católica no pudo detener a esos hombres iluminados por Dios que inventó, bueno, no inventó,
hizo surgir un órgano eclesiástico de juicio que se llamó la Santa Inquisición. Así que lean historia y vean por qué la Iglesia Católica, ¿sí?, formó este cuerpo de juicio. ¿Sí? Los cristianos evangélicos ya no eran llevados a un juicio normal donde, oye, a ver, a ti se te acusa de esto, ¿cuál es tu defensa? No, ya nada más sabían, ese es protestante, pues córranle, agárrenlo y a la hoguera, ¿sí? Y no solamente eran matarlos en la hoguera, había instrumentos de tortura donde agarraban a un laico normal, creyente en Jesucristo, y lo torturaban hasta decir, a ver, ¿dónde está la congregación en la cual tú te unes? Hasta que los mataban. Muchos de ellos no confesaban, ¿verdad? Morían en la tortura. Vean ahí en historia, en las imágenes de historia, los instrumentos de tortura que tenían ahí para la Santa Inquisición. ¿Sí? Estaba la guillotina, estaba la hoguera, que era la manera más, la guillotina era la más pronta, ¿verdad?, para matarlos. Y la peor de todas era la, la hoguera, ¿sí? Quemarlos poco a poquito. Se les acusaba de herejes, de brujos y de hechiceros. ¿Por qué? Porque se oponían totalmente a la Iglesia Católica. Prepárese, amigo católico, porque ya se lo están diciendo poco a poquito, ¿sí? La Iglesia Católica está defendiendo más la idolatría más que nunca. Y ustedes, por más que se les dice, esto es idolatría, no es idolatría, no es idolatría, es idolatría. ¿Ustedes creen que yo lo hago por molestarlos? No, yo lo hago porque los amo. Mi familia también está metida en esto. Voy a decir algo que a lo mejor si lo llega a escuchar mi familia, pues me va a querer crucificar. Hace poco, más de un año, una de mis sobrinas murió. Esta sobrina ya no era una niña, ya era una jovencita. Y pues tuvo un accidente y pues se le rompieron sus piernas, tuvo muchas fracturas, tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza. Bueno, si sobrevivía iba a quedar mal. Bueno, pues ella murió en rencor con su mamá y pues no sé, con mucho dolor en su corazón. Y a los 3 meses de su muerte, yo oí su voz que me decía, tío, diles que el infierno es real, tío, diles que el infierno es real, tío, diles que el infierno es real. Yo no creo que haya sido mi sobrina, ¿verdad? Porque quien cae en el infierno no sale, no sale. La palabra de Dios es clara. ¿Pero qué creo? Sí creo que Dios haya permitido que su voz, ¿verdad?, a manera de oración, haya llegado a mí. Haya llegado a mí para que yo le diga a mi familia que el infierno sí existe y que ella está en ese lugar. Fue una manera de desesperación esa voz, como diciendo, corre, apúrate, diles que el infierno existe. ¿Y por qué yo digo que me van a enviar al infierno? Porque ellos creen que ella está en el cielo. Y a mí me gustaría creer que ella está en el cielo, pero no, ella está en el infierno. Créame, créame que yo quisiera que eso fuera verdad, que ella está en el cielo. Yo amo a mi sobrina. Yo no por nada me gustaría pensar que está en el infierno, pero si la palabra de Dios lo dice, si la palabra de Dios lo dice, yo tengo que creerlo. Mire, al cielo no van los buenos, no van los buenos. Y al infierno no van los malos.
Vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, murieron con él dos delincuentes, dos ladrones. Bueno, dice, en unas versiones dice ladrones, pero en otros dice asesinos y en otros dice delincuentes. Pero vamos a suponer que los dos eran asesinos, no ladrones, ¿verdad? Porque siempre y cuando el robo no haya sido mucho, al ladrón se le perdonaba. Pero entonces, si era un crimen muy, muy duro, pues también no, lo llevan a la muerte. Y en ese tiempo, ¿verdad? Del Imperio Romano crucificaban a los delincuentes. Bueno, uno de ellos le dijo, ¿no que eres el Hijo de Dios? Sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y el otro dijo, ¿cómo? Tú estando en el mismo suplicio, ¿te pones de esa manera con él? Y este hombre le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces, estas personas eran malas, ¿sí? Uno se fue al infierno, no porque haya sido malo, sino porque no aceptó a Jesucristo y todavía se burló de él. Y el otro le dice, acuérdate de mí. Y como diciéndole, mira, aquí estoy, soy un pecador. De hecho lo dijo, mira, nosotros estamos aquí porque estamos pagando por lo que hicimos, pero este hombre que es totalmente inocente, ¿por qué tiene que pagar por algo que no hizo? ¿Sí? Al cielo no van los buenos, al cielo se van los que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente camino de salvación. No es María corredentora, no es María co-mediadora, ni es María co-redentora. El infierno es un lugar donde nadie puede salir. Aquí yo les voy a enseñar la historia del rico y Lázaro. San Lucas 16, del 19 en adelante. Había un rico hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Señor, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, no, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yo no creo que haya sido mi sobrina que haya estado a mi lado, no. Pero sí creo que Dios haya permitido escuchar yo su voz de donde haya estado, ¿verdad? Hasta donde yo estaba. Ahora, la gente no se va a persuadir ni por un muerto, ni por un vivo. De hecho, si le estamos, nosotros, amigo católico, les estamos diciendo que el infierno existe, que es real, ¿no creen?
Porque si ustedes piensan que hay un purgatorio, entonces no hay infierno. Y aquí lo que acabo yo de leerles es claro, literal. ¿Sí? No es un solo versículo, es una historia entera. Quien cae en el infierno ya no hay vuelta atrás. No puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Entonces el hombre rico le dice al padre Abraham, envía a Lázaro entonces allá arriba a mis hermanos. También tengo 5 hermanos para que les advierta que aquí hay un lugar donde van a sufrir, para que no vengan aquí. Es lo que estamos haciendo nosotros, amigos católicos. Les estamos advirtiendo que hay un infierno, que si usted sigue con esas prácticas, ahí es donde va a parar. No porque yo le odie, ay, católico, idólatra, te vas a ir al infierno. No, yo no quiero que usted vaya a ese lugar. Yo no quiero que mi familia vaya a ese lugar. Siempre les estamos diciendo, Cristo es el centro, Cristo es el centro, Cristo es el centro. No, está María, no, están los apóstoles, no, están los sacerdotes, no, amigo, no. ¿Cuántas veces les vamos a tener que leer la Biblia y mostrarles? ¿Sí? Entonces ya la Iglesia Católica los está preparando. No, no, no crean todo lo que dice la Biblia, no. Son bibliólatras. Sí, soy bibliólatra. Sí, porque es la fuente. Ustedes son catequesis idólatras, ¿verdad? Porque creen más en el libro de catequesis que en la Biblia. Creen más en las cosas que dicen los sacerdotes y en lo que dice la Biblia. Ustedes creen más en María que en Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo hemos dicho eso otra vez? No lo dicen, pero sus actos. Jesús enseñó el Padre Nuestro, no enseñó a la Madre Nuestra. ¿Y qué me dices del Ave María? El Ave María no es un rezo, no es una oración, es un saludo. ¿Sí? ¿Y qué me dices de Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nuestros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte? Amén. Eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que María debe rogar por los muertos. El muerto que cayó ahí ya cayó, ya cayó. Dios no va a romper sus reglas. ¿Sí? El momento es aquí y ahora. Usted acepta a Jesús y empieza a caminar conforme a su voluntad, usted va a ser salvo. ¿Dónde está el purgatorio? El purgatorio es en vida, es nuestra vida. Con nuestra misma vida y nuestro comportamiento, nuestra obediencia a Dios, nos vamos a ir purificando. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios ya nos limpió. ¿Sí? La palabra de Dios eso dice. Mas vosotros ya sois limpios por la palabra que os he dado. Eso dijo Jesús. Somos limpios por su palabra. Pero ahora, ¿la palabra sí nos limpia así nada más? Bueno, inicialmente somos limpios, ya somos libres de pecado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Seguir purificándonos con la palabra. Eso significa purgatorio, significa purificación. Y la purificación es en esta vida. Y no estoy dando una enseñanza del infierno, no. Y tampoco estoy refutando en el sentido extenso de la palabra que no hay un purgatorio. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice que hay un purgatorio, que no hay purgatorio, que hay un infierno. Y el purgatorio que habla la Biblia es aquí en la tierra. No es que haya fuego afuera, no, no, no sé. El fuego son las pruebas, lo dijo Jesús, ¿sí? Él dice, ¿a quién voy a considerar? ¿O cómo voy a considerar un hombre que pone su casa sobre la arena? Y vienen los problemas, ¿verdad? Viene la tormenta y esa casa no permanece porque fue construida en arena. Está hablando de la purificación. Pero dice, voy a comparar a un hombre sensato cuando construye su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo mismo, no es Pedro, es Jesús la roca. ¿Qué pasa? Que nos dice que somos parados en Cristo Jesús. Y así venga la prueba, vamos a estar firmes y no va a ser conmovida. ¿Sí? A eso se refiere.
El purgatorio está en nuestras vidas diarias, en nuestra manera de cómo vemos la vida, de cómo tenemos a Jesús como centro en nuestro corazón para solucionar todos los problemas, porque Jesús no promete una vida llena de rosas, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que le estoy diciendo bien es bíblico. ¿Y qué le enseñan a ustedes en la Iglesia Católica? No, 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 no tienes problemas. Mira, reza tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, acércate a Ignacio de Loyola y no sé a cuántos santos. Este santo es buenísimo en tales situaciones, ¿no? Yo tengo uno que es buenísimo en todas las situaciones. Ese es Cristo Jesús. Y bueno, ya estoy cerca de la hora. Esté pendiente, amigo católico, porque van a prohibir la Biblia. Cada vez que usted oiga, no, 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 es que la Biblia no contiene todo. Ya le están preparando para que usted no acepte lo que dice la Biblia. Ya lo están preparando psicológicamente. Y cuando vayamos a tocarle a su puerta, y, ay, no, mira, ahí trae la Biblia. No, solo te les vamos a sacar los dogmas. No, no, no te vamos a sacarle lo que dice la doctrina católica. No, 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 ahorita vamos a sacarle lo que se dijeron en los primeros concilios después del 300, después de Cristo. ¿Qué me importa lo que hayan dicho los concilios? Sí, a mí me importa lo que dice la Biblia. Pero no, 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 no. La Biblia, no, 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 ya se descubrió que tiene muchos errores. Ya se descubrió que tiene muchos errores. Porque eso es lo que están diciendo muchos ahorita. ¿Sí? De hecho, nos critican a nosotros porque no aceptamos los deuterocanónicos, pero ¿saben cuántos versículos se están omitiendo actualmente en las Biblias católicas? Y ya sacaron un libro, que es el segundo libro de Daniel. Ya no aparece en las versiones actuales el segundo de Daniel. A ver, explíquenme eso, amigos católicos. No va a haber ningún católico que me explique eso. Ninguno. ¿Sí? Versículos que venían enteros en las Biblias, ahora ya los sacaron. ¿Por qué los sacaron? Porque aunque sean pequeñitos, ¿verdad? Pierden el sentido de la idea de lo que se está hablando. Solamente con que saquen un versículo, aunque tenga 5 palabras, ya sacó de contexto lo que dice el texto entero. ¿Sí? Yo sé por qué sacaron el libro de Daniel. Pero a ver, yo quiero que me expliquen ustedes si ya había quedado oficializado por la Iglesia Católica entre los cánones, ¿verdad? De tantos cánones que tuvieron, ¿verdad? De tantos concilios que hubo para formar el canon, ¿por qué hasta hace poco sacaron el libro de Daniel? Yo sí sé, pero ustedes, aunque lo sepan, no tampoco lo van a decir. ¿Por qué? Porque lo ridiculiza ustedes mismos. Entonces ya empezaron a borrar versículos de la Biblia y ya van a decir, no, es que se acaba de descubrir que no, que tiene miles de errores la Biblia. Cuando escuche eso, amigo católico, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Y de repente van a decir, no, ¿saben qué? Que la Biblia estuvo equivocada. ¡Wow! ¿Y dónde quedaron los concilios para haber dicho que el canon, que hasta entonces, hasta ahorita se conocía como autorización de la Iglesia Católica? ¿Por qué van a decir que fue toda una mentira? Piense lo que le digo y medite. Usted está pronto, pero muy pronto de rechazar la Biblia. Ya empezaron muchos a hacerlo. ¿Qué puedo decirles? Usted decide si cree los dogmas de la Iglesia y sigue una porción de la Escritura en la historia universal que es equivocada y no quiere, por más que les diga, no, yo no voy a consultar Google, no, yo no. No quiere consultar Google, no lo haga, pero entonces cómprese esos libros de historia que les digo, ¿sí? Busque la enciclopedia británica en carta, Larousse o Pena, ¿sí? Muy carísimas, no la va a encontrar.
Y aquí en Google la va a encontrar porciones de eso, porque no es posible bajar todo y que no le cueste dinero. Las personas lo ponen ahí como referencia, ¿sí? Usted puede copiar un pequeño texto y bajarlo, pero bajar toda la enciclopedia no se lo van a dejar. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Todo, hasta la educación tiene un precio. Y el saber la verdad tiene un precio. Así que, al menos si no quiere documentarse así, usted decide quedarse en la ignorancia. Dios nos los bendiga y que tenga misericordia de nosotros.